El gabinete Lerner presentó su plan en el Congreso y recibió el voto de confianza, pero todos queríamos escuchar más, así que Anuska Buenaluque consiguió una gran entrevista. Veámosla. Ministro Lerner, en el Congreso les dieron el voto de confianza sin ningún voto en contra. ¿Ustedes esperaban eso o no? No, creíamos que realmente íbamos a obtener una buena votación de parte de los aliados nuestros de Gana Perú, pero creo que las expectativas fueron superadas. Usted no se refirió en el Congreso a ningún cambio constitucional. ¿Fue por tener la fiesta en paz o es que no piensan todavía entrar en esos terrenos? No pensamos entrar en estos terrenos en este momento, estamos preocupados por otras actividades importantes, mientras la marcha económica del país y la marcha de inclusión se dé en el país, nosotros vamos a tratar de guardar este tema de la Constitución para que los legisladores pudieran discutirlo. Entendemos que hay iniciativas de algún tipo dentro del Poder Legislativo, como por ejemplo la bicameralidad, en fin, o otros temas de leyes más duras para combatir el narcotráfico o la delincuencia común. Pues dejemos que el Legislativo legisle lo que tiene que hacer, el Ejecutivo que avance en lo que necesita hacer. En el momento que lo requeriríamos, lo solicitaríamos. En este momento no tenemos ninguna agenda de cambios constitucionales. Hay quienes dicen que la primera promesa que no ha cumplido el señor Ollanta Humala es hacer un cambio de modelo económico. Bueno, creo que no era una promesa de cambiar el modelo económico. Nosotros estábamos de acuerdo en una economía de mercado, en una economía social de mercado, pero que tuviera como ejes principales o como pilares principales que esa economía se dirigiera hacia estrechar la brecha de infraestructura, hacia avanzar en el crecimiento económico para hacer la inclusión social y para que todos los peruanos podamos sentir el bienestar y la calidad de vida que un grupo de privilegiados peruanos hemos obtenido en los últimos tiempos. Ese es el cambio y ese cambio se va a hacer. Han establecido muchos compromisos. ¿De dónde va a salir el dinero para todo? Para esta revolución educativa que ustedes plantean, para hacer una mirada al mundo rural, para Pensión 65, Cuna Más, becas, para 2 ministerios más que van a poner en marcha. ¿De dónde va a salir el dinero, señor Lerner? El dinero es parte del presupuesto. Nosotros acabamos de aprobar hace 24 horas el presupuesto que va a ser entregado al Congreso de acuerdo a la Constitución el 30 de agosto. Que es 5% más alto de lo que se estaba previsto, ¿no? Sí, pero priorizando 2 sectores con los cuales nosotros tenemos los compromisos, educación y salud. Estamos incrementando y estamos añadiendo los compromisos que teníamos en los programas sociales. Es decir, nosotros, todas nuestras promesas están dentro de un presupuesto que se debe cumplir a partir de enero del 2012. Y creemos que todo el resto, esto va a ser acompañado con inversión pública-privada, inversión nacional e inversión extranjera. Ustedes insisten en que un compromiso, un anhelo es un crecimiento sostenido del 6% al año, como requisito para poder trabajar todos estos programas de inclusión y lucha contra la pobreza. ¿Qué sucede si por una cuestión de crisis internacional no se llega a ese crecimiento sostenido del 6% anual? Bueno, indudablemente que el crecimiento mínimo, el piso que nosotros quisiéramos poner el 6%, si esto no se logra porque hay una crisis financiera, el Perú es uno de los países más sólidos de América Latina en cuanto a tener un fondo de contingencia de 5.000 millones de dólares, tiene reservas por casi 50.000 millones de dólares, Perú tiene hoy día una morosidad en el sistema financiero que es muy bajo, menos del 2%, tiene fondo de consolidación de reservas para los proyectos de contingencia, de emergencia, es decir, hay una economía sólida, pero sobre todo hay un país emergente en el sentido de que hay una rentabilidad. El país tiene hoy día una rentabilidad, las inversiones vienen, están bien tratadas, se está dando todo el esfuerzo necesario para que se avance en el aspecto burocrático de muchas de ellas y para que haya rapidez y efectividad. Entonces estamos, creo yo, en las mejores posiciones para que ese 6%, a pesar de la crisis, se pueda mantener. Uno de los platos fuertes, digamos, uno de los goles de este gobierno recién estrenado ha sido el conseguir un gravamen a las mineras por más o menos 3.000 millones de soles anuales. ¿Cómo fue esta negociación con las mineras para llegar a este acuerdo de más o menos unos 3.000 millones de soles anuales en gravamen?
¿De frente les dijeron que sí, que estaban de acuerdo? No, fue una negociación muy complicada, muy ardua, comenzando por los goles, que no aceptábamos que nos den una publicidad, que nos estaban goleando los chilenos al comienzo. En este sentido, se paró esa propaganda, creo que fue muy negativa, y ahí se inició un diálogo muy amigable con los sectores de los empresarios mineros, sectores empresariales que no son solamente nacionales sino extranjeros, que debían pedir la necesaria aceptación de sus juntas de accionistas, de directorios de estas empresas. Una negociación que tenía como dos fines muy importantes. Uno, que siguiera habiendo competitividad, no llegar a un punto en donde la competitividad para las empresas mineras es irse a otro país, ¿no? Ese era uno de los primeros. Y segundo, que la negociación tenía que ser una negociación en donde todas las empresas intervinieran. ¿Por cuánto tiempo va a ser? ¿Va a tener carácter permanente? No, ¿en qué condiciones se va a dar? Y si se da sobre las utilidades, o sea, las mineras van a pagar más sobre sus utilidades o sobre sus ventas. El gravamen es sobre las utilidades operativas, tiene una estabilidad en los 5 años del régimen que nosotros estamos... Solo por 5 años, ¿no se han comprometido a más? Nos hemos comprometido. Hay algunas concesiones que están venciendo antes de los 5 años, se van a renegociar en las medidas que se venzan estas concesiones. Este es un acuerdo sobre una utilidad sobreoperativa, significa que si el precio, lo que estamos haciendo los cálculos, sobre el precio bajara, va a bajar un poco estos ingresos. Si el precio subiera de los metales o minerales, subirá este aporte. Han estimado que pese a cómo está el mundo y la economía, unos 15.000 millones de soles entrarían a las arcas del Estado por este gravamen minero. ¿Quién o qué entidad va a utilizar estos recursos y en qué se van a utilizar y cómo se va a fiscalizar este dinero? Ese dinero ingresa a las arcas como una renta nacional, es decir, que esto pasa por lo que normalmente es el sistema de pago de impuesto a la renta, el impuesto a las regalías, etcétera, etcétera. Esto va a ingresar y lo que nosotros quisiéramos dedicar en los próximos años, y vamos a dedicarlo, es estrechar la brecha de infraestructura, básicamente. Sobre todo en las zonas de mayor extrema pobreza y pobreza en el país. O sea, este dinero se va a utilizar sobre todo en infraestructura. Es correcto. Básicamente. Básicamente. Más que en programas sociales, aunque también es una política social, pero en infraestructura. Los programas sociales no deben estar supeditados al ingreso de la subida o bajada de los precios de los metales, sino dentro del presupuesto. También uno de los anuncios es el compromiso con la creación de más empleo y de mayor calidad en el empleo. ¿Qué sucede, qué va a suceder con los servicios, con los contratos CAS? Nosotros estamos tratando de hacer toda una reforma, básicamente en el sector público sobre todo, para que haya una carrera en el sector público. Es una carrera que está demandada por casi 2 millones de personas que trabajan y que hoy día en muchos casos no tienen los incentivos suficientes para poder dentro de esa carrera ir progresando. Queremos hacer una reforma, es una reforma de Estado, que es una de las reformas más importantes que nosotros quisiéramos acometer, que se han dejado de lado por muchos años. Vamos a evaluar lo que debemos en los servicios complementar para que los servicios acepten las gratificaciones, las horas extras, las bonificaciones por servicios. ¿Ese sigue siendo un compromiso? Sigue siendo un compromiso, debemos hacerlo, eso el Ministerio del Trabajo lo va a ir evaluando. También se ha referido usted a fomentar y mejorar las empresas públicas a las que también se les va a dar encargos. Por ejemplo, Petroperú parece que podría entrar en exploraciones, en Electroperú, crear una aerolínea de bandera. ¿Todo esto implicaría cambios constitucionales o no? No podemos dejar que un patrimonio languidece, como ha sido en los últimos años, que ha ido languideciendo y que han servido más para propósitos políticos de los gobiernos de turno, las empresas. Queremos hacer empresas eficientes y que sean ejemplos de un avance en cuanto a su participación en el mercado y a la competitividad en el desarrollo económico del país. Esto no va a implicar un cambio constitucional, no implica que se cambia el rol subsidiario del Estado. No, nosotros tenemos muy claramente que las empresas del Estado están participando dentro de la Constitución del 93. Su rol es permisible de lo que le estoy explicando y no necesitamos ningún cambio. Se reclama un poco más de transparencia, hay páginas web de los ministerios que todavía no funcionan, hay quien malentendió el que usted le propusiese a los ministros que no hablasen sobre temas que no fueran competencia de su portafolio.
¿Cómo va a funcionar el tema de la transparencia, que es muy importante? Yo, digamos, acepto esa crítica. Mañana mismo vamos a seguir observando a los sectores que no están haciendo esa transparencia. Nosotros lo hemos dicho, queremos ser lo más transparente posible, queremos que toda nuestra actividad pública sea conocida y queremos que nos critiquen, que justamente es una crítica que mañana mismo la voy a ver para que los portales de transparencia de todos los sectores estén al día y se puedan hacer. Y con respecto a, no sé si esa orden, esa coordinación, simplemente era coordinar los primeros días del gobierno. Pero ¿y ahora ya pueden hablar de lo que quieran los ministros? Siempre han podido hablar lo que quieren, sino coordinadamente, ¿no? ¿Y eso cómo se entiende? Porque coordinadamente en el sentido... Porque yo para hablar lo que quiero no tengo que coordinar. Claro, no, coordinadamente en el sentido de que a veces hay expresiones de ministros sobre otros sectores que las consideramos que en cierto momento, al comienzo en donde estamos integrando una política, queremos que sean lo más cautos posibles. Pero no hay ningún tipo de restricción de la libertad. Usted los ha visto que hablan libremente y transitan libremente, no hay ningún problema. Solo faltaría. Tienen que hacer muchos malabares como presidente del Consejo de Ministros para controlar todas las personalidades que tiene dentro del gabinete y dentro de Gana Perú, que hay varias alas, hay más de centro, más a la de izquierda, más a la izquierda de la izquierda, más... Yo diría que en este momento hay una situación de expectativa, todos creen en este gabinete, todos están apoyando hoy día la hoja de ruta del presidente Humala y creo que nos están acompañando todos los grupos, digamos, que hay, las diversidades que hay. ¿Y usted cree que va a estar unido al señor o al presidente Ollanta Humala durante estos 5 años? Todo el tiempo que él desee lo acompañaremos. ¿Qué ha pasado con Alexis Humala? Esta semana vino el canciller ruso, negociaron y conversaron de temas que ya habló el señor Alexis, como pesca, energía. ¿Qué ha pasado con el señor Alexis Humala dentro de Gana Perú? ¿Se hizo una investigación? ¿En qué ha quedado eso? Sí, el caso del hermano del presidente, de Alexis Humala, es un caso que todos los han conocido. Viajó sin una autorización del partido, no tenía ningún tipo de mandato, el partido lo ha suspendido por 6 meses por haber tomado esa libertad. Se ha firmado un convenio con la Cancillería rusa, con el canciller ruso, es un convenio que se ha publicado. El canciller ruso les ha preguntado qué pasó, a quién recibí, cómo el señor hermano del presidente llegó y conversé con él. ¿No han hablado de eso? Yo no he participado en las reuniones, pero entiendo de que han sido muy amigables con el presidente, con el encargado de la Cancillería y básicamente usted sabe que los cancilleres se preocupan más por terminar sus agendas rápido, firmar los documentos que ya estaban, digamos, siendo negociados unas semanas antes de la visita y básicamente no ha habido ningún tipo de entredicho con respecto a esta situación. ¿A qué teme usted más? ¿A los conflictos sociales? ¿A que haya una crisis económica y no puedan cumplir con las expectativas? ¿A qué le teme usted más como presidente? Quizá en la parte exógena, que nosotros no la manejamos, la parte exógena de la crisis. ¿Le pesa mucho la responsabilidad que lleva sobre sus espaldas, señor Lerner? Muchísimo, muchísimo. Listo, ya está. Muchísimas gracias. Gracias. Además de la falta de sobresaltos a la que se ha referido Sol, que considero también es importante, hay un par de apuntes que me parecen importantes considerando la presentación de Salomón Lerner este jueves. En primer lugar, que este gobierno parece imitar o estar inspirado en el modelo francés de gobierno donde el primer ministro, en este caso no hay primer ministro, pero el presidente del Consejo de Ministros cumple de alguna manera estas funciones, es quien da la cara y quien resuelve el día a día, mientras el presidente es quien está un poco a la saga y se dedica fundamentalmente a los conflictos más importantes, a los temas de fondo y aparece muy de vez en cuando. Y en segundo lugar, que parece haber dejado de lado las etiquetas el gobierno de Gana Perú. Ya no se habla más de nacionalismo, no se habla más de, no sé, caviares, de derecha, de fascismo, de todas estas etiquetas que a veces pueden ser tan perjudiciales. Y hasta ahora lo que hemos visto es que hay una dedicación más bien por un tema fundamental, es gobernar bien, hacer las cosas que son necesarias para sacar adelante nuestro país. Ojalá que siga siendo así. Gran entrevista de la de Anuska Buenaluque. Regresamos.